Misericordia, senda de paz. Paz y bien para todos. Nos encontramos en una emisión más de este programa Misericordia, senda de paz. Agradecidos con Cristo por poder compartir este programa más y agradecidos con ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook Misericordia, senda de paz, o que también están al pendientes de los programas cada domingo. Muchas gracias por encontrarnos, por sintonizarnos y por estar al pendiente. En nuestro canal, de hecho, pueden encontrar programas de otras veces, de otros años, que les hayan gustado mucho para compartirlos. Y bueno, vamos iniciando nuestro programa, como siempre, uniéndonos en oración con nuestros hermanos enfermos que no pudieron asistir a la Eucaristía en este día domingo, y vamos a hablar de un tema muy interesante para los que vivimos en esta región o para los que tenemos orígenes en esta región de los Altos de Jalisco, porque sé que a veces también nos sintonizan en otros países y que muchos recuerdan pues su ciudad de origen, su pueblo natal. Bueno, pues el tema que vamos a abordar es el de la cristiada, el conflicto Iglesia-Estado que sucedió ya el siglo pasado y que algunos de nuestros abuelos, algunos de nuestros bisabuelos, pues nos han contado historias, lo vivieron en carne propia, y bueno, sucesos en los que grandes hombres cristianos pues dieron incluso su vida por su fe. Y para ello nos acompaña también el profe Rosendo, con quien compartiremos pues este bonito diálogo, profe. Muchas gracias, Pedro, por invitarme. Pues es una historia fascinante, la Revolución Cristera. Y aquí en esta zona alteña, pues hubo muchos mártires, hubo muchas personas que dijeron, viva Cristo Rey, se hicieron cristeros y dieron su vida, su tiempo, sus riquezas. Muchos de ellos patrocinaban a este movimiento armado porque ya no había de otra. Por las buenas no se pudo solucionar, pues ahora por las malas, por las armas. Eso último que dice se me hace muy interesante, porque no es que los cristeros estuvieran preparados para una guerra, claro que no, pero antes de que sucediera, antes de que estallara la guerra, pues nos vamos a encontrar con que en el panorama mexicano, pues había todo un programa social católico que venía ya a finales de 1890, que el Papa León XIII publicó unas encíclicas, especialmente la encíclica Rerum Novarum, que hablaba de la cuestión obrera. Es decir, el catolicismo de ese tiempo, la iglesia en ese tiempo se preocupaba por atender la situación que se estaba viviendo. Había otro programa, que era el programa revolucionario, y que entonces también quería cambiar la situación, pero era de otra manera, una manera más violenta, como dice su nombre, una revolución. De repente pues es un giro brusco a las cosas, y estaba el programa social católico siempre fundamentado en las enseñanzas del Evangelio. Y entonces se empieza a organizar, especialmente en la parte de los laicos. Se empieza a reconocer de manera muy importante la participación de los fieles laicos dentro de la iglesia, que también hacen parte de ella. Y entonces, en esos espacios en los que a lo mejor el sacerdote, por sus deberes, que son muy importantes, no alcanzaba a estar, pues estaba laico también en la evangelización, y empiezan a conformarse grupos en Europa, después llegan acá al continente americano, y hay todo un programa social católico de formación para todos en la familia, profe. Claro, y era importante también velar por los derechos del trabajador y su familia, porque el antecedente es el porfiriato. Hubo muchas cosas con don Porfirio Díaz, muchos avances tecnológicos como el ferrocarril, la electricidad y el agua potable, en fin. Pero tristemente, pues había también cosas que se estaban quedando atrás, como viene siendo el bienestar de los obreros. Había mucha pobreza y la riqueza estaba en pocas manos. Hizo falta haber equilibrado un poquito. Y ahí viene pues la Revolución Mexicana, pero no quedaron bien las cosas. Y luego pues ya viene enseguida la Guerra Cristera, que fue necesaria porque las cosas estaban con mucha injusticia social y muy atacada la iglesia. Claro, y entonces vamos a ver que
que de hecho en este programa o en esta revolución que hubo, pues termina con una constitución que en sus artículos, en sus leyes mismas, pues era anticlerical. Y entonces estas disposiciones de estos artículos, en un primer momento, en algunos lugares, no en todos, sí se aplicaban de manera estricta, en otros no, y como quiera, como que hubo un primer momento en el que la situación todavía era, por así decirlo, tolerable por parte de los católicos, como que era todavía un lapso así, pero empezaban a haber ya señales, pues de que había algo mal en esas leyes que lo que buscaban tal cual era ser anticlericales, pues, y entonces ese ir en contra de la iglesia pues empezaba a provocar ya grandes problemas. Claro, porque imagínate las raíces de nuestro pueblo, siempre han sido religiosas, de muchos valores, de mucha solidaridad, y el gobierno que era de extracción masónica, que nuestros gobernantes traían la idea de un comunismo, un socialismo, ya traían esas ideas raras para nuestro país y les estorbaba la iglesia. Entonces tenían que atacarla y empezaron a apretar, ¿verdad? Con leyes, por ejemplo, difíciles para el sacerdote, ¿verdad? Si un sacerdote lo cachaban, lo descubrían celebrando la Eucaristía o administrando algún sacramento, pues podía ser fuertemente multado, podía ser encarcelado o inclusive la pena de muerte. Exactamente, hay cosas así, incluso contradicciones como que todos los sacerdotes en las diferentes comunidades que estuvieran tenían que estar registrados ante el gobierno como si estuviera unida la iglesia y el Estado. Tenían que estar registrados y entonces el Estado disponía el número de sacerdotes que había en los lugares también. Entonces, por ejemplo, para todo el estado de Tabasco, donde estaba el gobernador revolucionario Garrido Canaval, solo se disponía un sacerdote para todo el estado de Tabasco. Entonces era imposible y cada vez empezaba a ser insostenible pues estas leyes y cada vez las hacían más estrictas, especialmente cuando Calles llega a la presidencia, hace una reforma al artículo penal para que esas leyes ahora sí se apliquen con más ferocidad. Así es, la iglesia desde el principio se opuso a un levantamiento armado, claro. Siempre buscó la manera pacífica, protestas, manifestaciones, juntar firmas, publicar folletos, periódicos, comunicados al mismo gobierno diciéndole rectifiquen. Y el gobierno, lejos de rectificar, endureció las medidas. Claro, con alevosía y ventaja desde mi punto de vista muy personal. Claro, y incluso vamos a ver acciones ejemplares de los católicos organizados, desde los grupos como la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, las Damas Católicas también, los Caballeros de Colón y muchos otros grupos, como dice, empiezan de manera pacífica a protestar en las diferentes ciudades, en las más importantes, México, Guadalajara, Monterrey, empiezan a protestar, a reunir firmas e incluso en esta zona del país con el beato Anacleto González Flores que conforma la Unión Popular, que es la unión de muchos grupos católicos, pues incluso hace lo que se le considera como un boicot, es decir, a partir de una fecha los católicos no iban a consumir cosas superfluas, es decir, cosas innecesarias, sino que únicamente iban a consumir lo necesario para manifestarse a través de eso, pues a través de no estar de acuerdo de estas leyes, pero a través de esta forma, dando un golpe al tema económico, sin violencia, únicamente mermando la economía para ver si era una forma en que pues, los gobernantes cambiaban de parecer, pero pues parece que va a ser imposible en estas fechas ya de 1925 y 1926, un poco antes de que estallara el movimiento. Es importante ver el sentimiento de la población, el ver el templo cerrado, el sagrario abierto pero sin Jesús, sin copones, sin cálices, el sacerdote lejos del templo, porque así las leyes lo estaban disponiendo. Entonces la gente reacciona y dice, no es posible vivir sin fe,
No podemos vivir sin Jesús, no podemos vivir sin sacramentos. Entonces, mal organizados, con palos, machetes, algunos con rifles o escopetas piloteras, ahí van. Y se dieron en algunos diferentes lugares de nuestra República Mexicana pequeños levantamientos. Uno de ellos fue en Huejuquilla, el Alto Jalisco, donde dos rancheros muy famosos de aquel lugar organizaron y, ¿qué crees?, lograron una pequeña victoria, porque sorprendieron a ese pequeño destacamento de soldados. El combate empezó 2 de la tarde y terminó a las 11 de la noche. Agarraron desprevenidos a los federales y fue la primera victoria de los cristeros. Y entonces ya vamos a empezar a ver, como dice ya, levantamientos esporádicos en diferentes partes del país, ya para la segunda mitad de 1926, cuando ven que de ninguna forma se pudo, es que ahora sí inician estos levantamientos, como dice, campesinos, personas que entendían que su libertad religiosa pues la estaban perdiendo y sin más se levantan como pueden en armas, estos levantamientos que se van configurando y se van haciendo. Yo creo que todos los que nos ven o muchos de los que nos ven en casa, pues yo creo que ya van recordando de repente algunas anécdotas que les han comentado sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos, y ya van recordando porque son cosas que sucedieron en esta región de los Altos. Y entonces yo sé que ya muchos van haciendo muy gratos recuerdos, algunos tristes, pero que nos hacen recordar la fe de nuestros padres y cómo fueron valerosos y cómo nuestros antepasados pues estuvieron dispuestos a todo. Hay una parte que me tocó a mí un poco hacer investigación sobre ello, que fue las reconcentraciones en esta región de los Altos. Mucha gente que, aunque no estuviera en la rebelión o no formara parte del ejército cristero, pues a todos aquellos que vivían en la población fueron movidos a ciudades estratégicas, a las ciudades que dominaba el ejército federal. Y entonces en ciudades como Tlaquepaque, Guadalajara, Tepatitlán, Jalos, van a llegar todas las personas de las rancherías aledañas obligadas a irse de sus casas. En ese tiempo, obviamente, más de la mitad de la población de nuestro país todavía vivía en poblaciones rurales. Ciudades y pueblos eran pocos, y entonces toda la gente vivía en esos lugares y fue obligada por el ejército a dejar sus casas, dejar sus animalitos, su ganado sin comer, dejar sus siembras, todo, dejarlo e irse. ¿A dónde iban a llegar? Ni sabían. A lo mejor a algunos les tocaba que tenían parientes o familiares, pero muchos o la mayoría tuvo que llegar a las plazas públicas de estos lugares, como Guadalajara, como Tlaquepaque, como Tepatitlán. Y entonces, por ejemplo, en ese tiempo, según los datos del censo, que Tepatitlán tenía aproximadamente 6,000 habitantes, con esa reconcentración se duplicó. Anduvo entre los 10,000, 12,000. Entonces, ese gran número de población hacinada, batallando por comida, por espacios para vivir, empieza a generarse las epidemias de sarampión, viruela, los robos en sus casas abandonadas, un gran desastre para todas las personas, muchas de ellas que sin deberla ni temerla tuvieron que acatar esta orden de reconcentración a partir del 7 de mayo de 1927, precisamente, que estas reconcentraciones empiezan a hacerse al ver el ejército cristero, pues como que no estaba logrando mucho, empieza a aplicar esta estrategia, pues intentando pues mermar a la gente que le ayudaba a los cristeros. Así es, cuenta nuestra historia local que San Tranquilino Ubiarco, sería ese tiempo, poquito después, organizó junto con otras personas generosas un comedor para más o menos 200 personas, porque el hambre era terrible. Por ejemplo, cuentan los antepasados que llegaban los soldados federales al campo y arrasaban con todo. Y casi siempre ya no había gente porque estaban reconcentrados en la ciudad, pero hubo gentes que trataron de defenderse, ocultarse. Una de ellas, por ejemplo, cuentan que se metió una charca
porque los vio venir y cortó una caña y con eso estuvo ahí respirando y aguantándose, no sé, media hora, una hora, hasta que ya no escuchó y se animó a salir y había pasado el peligro y así salvó su vida. Y así como estas anécdotas hay muchísimas, pero a la gente que encontraban en el campo la mataban. Sí, sin deberla, es lo peor del caso. Claro, eran considerados como traidores o eran considerados como participantes del ejército cristero, que el ejército federal, los capitanes llamaban los rebeldes cristeros, teniendo en cuenta pues que la mayoría de la población en ese tiempo, el 98-99%, pues era católico, incluyéndose pues los mismos hombres del ejército. Pero bueno, se fue desarrollando este plan de la concentración, que incluso está documentado por el periódico El Observador Romano, que habla de esta situación de insalubridad muy grave y muy triste en la región, así como otras cosas que fueron sucediendo. Ya mucha gente no regresó a sus casas, de ahí también viene el crecimiento de poblaciones como Guadalajara, y que haya poblaciones en Guadalajara, colonias, que sean de alteños, y en Guanajuato y en Aguascalientes. Viene de ese momento pues difícil que se vivió en esta región. Y bueno, mientras eso sucedía, los pueblos en los que había dominio del ejército del ejército federal, por otro lado el ejército cristero pues también iba en los montes, en los cerros, haciendo lucha y pues aguantando y buscando la forma de conseguir municiones y buscando la forma de seguir dispuestos a defender su fe. Yo creo que cuando ya contratan al general Gorostieta, sí, es cuando se fortalecen los cristeros, porque ya van a tener una preparación militar, ya están más organizados, no solamente es valentía, sino que ya también es estrategia. Y ya con mejores armamentos, con más municiones, empiezan a una y otra y muchas victorias seguiditas. Y ya empezó el ejército federal en ciertos momentos a tambalearse, porque ya no podía detener esta rebelión. No fue en todos los estados de la República, pero sí fue en muchísimos. Empezaron 6 estados, siguieron como hasta 18, unos cuantos no le entraron, pero el grueso de los estados sí hubo lucha de cristeros. Y poco a poco empezaron a traer en jaque al mismo ejército y a los gobernantes, pues, que empezaban a ver que junto con la rebelión cristera, que estaba creciendo muy bien, por otro lado va a haber rebeliones de militares que no van a estar de acuerdo con el gobierno, y pues la cosa se le va a empezar a complicar a los gobernantes que no querían que la fe siguiera viviéndose. Es importante que en aquella época se escuchaba un grito hermoso: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! A lo que los soldados federales respondían algo muy grosero: ¡Viva Satanás! ¡Viva el gran demonio! ¡Muera Cristo y su madre! Así, palabras feas. Y eso enardecía a los cristeros y los hacía luchar con más valor. Sí, yo no sé con qué fuerza o con qué valor se atreverían a gritar. No sé, es algo que no se imagina uno que los hombres se atrevieran a hacerlo, y sucedía pues con estos soldados que iban, muchos incluso en busca de repartos de tierras y en busca de beneficios a partir de participar tratando de perseguir cristeros. Entonces, así se va dando el movimiento desde principios del 26, ya dijimos, hasta finales de 1929, cuando hay un acuerdo, hay un arreglo, pero hay muchas todavía anécdotas, hay muchas historias locales, muchas historias pues interesantes de valentía, de fe, de disposición de muchos hombres y mujeres de ese tiempo, algunos que sacerdotes ejemplares que no abandonaban a sus poblaciones y que de una forma u otra buscaban asistirlos con la Eucaristía, mujeres también que ayudaban y llevaban municiones. Hay grandes historias de nuestros antepasados. Claro, recordemos a San Tranquilino Ubiarco, a Santo Toribio Romo, el Padre Santo Sabá Reyes y muchos otros más que fueron sacerdotes que nunca tomaron las armas. Claro.
realmente se puede decir que 3, 4 sacerdotes, quizás 5, sí tomaron las armas. El 98% o más, no. Ellos siempre procuraban atender a los feligreses. Claro, y entonces, aún así, con la llegada del ejército a los pueblos y a las ciudades, se vieron muchas profanaciones de muchos templos. Sí. Aquí dice, en Tepatitlán mismo, pues entraron y profanaron los templos que había en ese tiempo, parroquia de San Francisco, el templo de San Antonio, santuario de Guadalupe. Esos templos fueron profanados por el ejército, que los empezaba a utilizar como si fueran establos, como si fueran comederos para sus animales, y como si fuera un lugar cualquiera, como si estuvieran en la calle o en cualquier otro lugar de su pueblo. Pues tristemente, pero fíjate bien, solamente un templo no. El santuario del Señor de la Misericordia no lo tocaron. ¿Por qué? Pues el Señor de la Misericordia veía por su santuario. Claro, estaba al pendiente. Aunque no podía salir en ese tiempo en las calles, aún así estaba velando por su pueblo y estaba atento, pues como siempre está el Señor, con su infinita misericordia, y pues no nos abandona. Entonces, bueno, momentos complicados que viven, pero también muchos santos y mártires valientes de ese tiempo. Yo recuerdo ahorita, por ahí cuando iba al grupo del ACJM, que nos recordaban mucho a San Manuel Morales, San Salvador Lara, San David Roldán, santos mártires canonizados ya por San Juan Pablo II. Y laicos, eran laicos. Laicos, exactamente, de Zacatecas. Y luego después encontramos al beato Anacleto González Flores, que no participó en la guerra, nunca tomó un arma, pero que con sus oraciones, con sus escritos, seguía alentando a resistir y a que la gente pues siguiera tratando de vivir con su fe en una situación muy grave. Claro, entonces Miguel Gómez Loza, ¿verdad? También sí, fiel compañero de Anacleto. Y así podemos encontrar un sinnúmero de personajes, muchos conocidos y otros anónimos, que si no fuera también por esos que no conocemos ni su nombre, esto no hubiera mejorado. Lamentablemente viene el arreglo, los arreglos que para mí, en lo poco que he estudiado la historia, he llegado a la conclusión de que no fue muy bueno el arreglo. Porque mira, cuando hubo el arreglo, donde intervino un cónsul de Estados Unidos, como siempre, nuestro país del norte, metiendo su cuchara y tratando de perjudicar al pueblo mexicano, el gobierno de la República ya estaba con problemas económicos muy fuertes. En cambio, el movimiento cristero estaba siendo más fuerte y mejor organizado. Pero vinieron los arreglos, en el cual el general Gorotista no quiso, no lo aceptó, pero bueno, le tocó morir. Y fueron entregando las armas y el gobierno nunca respetó los acuerdos. Mataron a muchísima gente que entregó las armas, les prometieron un puesto en el gobierno, trabajo, respetarles su vida, su libertad, y los fueron matando uno tras otro. Muchos de ellos eran delatados por dinero, otros por rencillas o por algún asunto personal. Por ejemplo, se cuenta que aquí en Tepa uno de ellos le había dado un dinero a guardar a un vecino, y cuando se acabó la revolución cristera, ese cristero fue a pedir ese dinero. ¿Y qué hizo aquel hombre? Pues no le entregó el dinero, lo mató ahí y se quedó con aquel dinero. También sabemos que el templo de San José fue hecho con dinero que tenían los cristeros, porque ya se había acabado la lucha y ese dinero allí estaba. Y así hay muchas historias muy hermosas en Tepatitlán y en esta región alteña. Claro, e incluso se habla de que murieron más cristeros después, o ya firmados los arreglos, que durante el mismo combate, ya que entregaron sus armas, fueron perseguidos. Muchos tuvieron que esconderse en Guadalajara, muchos tuvieron que huir a Estados Unidos para no ser asesinados. Entonces fue una situación complicada, y entonces exactamente uno se pregunta, entonces, pues, ¿qué fue lo que arreglaron los arreglos? Únicamente, pues, lo que se pudo arreglar fue el tema pastoral, que pudiera otra vez haber Eucaristía. Claro,
La Eucaristía es lo más importante que tenemos en la tierra, es un milagro todos los días, pero toda la situación del pueblo, de las personas, no cambió, siguieron batallando con persecuciones. Así es que también la jerarquía de la Iglesia mexicana ya quería que hubiera paz porque estaba viendo que mucha gente ya se había enfriado en su fe, algo así con lo de la pandemia. Mejor veo la misa en la tele, aunque yo pueda ir físicamente, mejor en la tele, y se va enfriando. Pues algo así también pasó, se fueron enfriando en la fe. Exacto, deja de haber bautizos, deja de haber matrimonios, no había forma de hacerlos y entonces se empieza a enfriar la situación. Y bueno, muy interesante tema, pero el tiempo se nos anda terminando. Pero vamos concluyendo, profe. ¿Qué podemos decir o qué podemos aprender de nuestros antepasados y de ese movimiento que se fue dando en ese momento y del valor que tuvieron los cristeros y nuestros familiares de esos tiempos para defender su fe? Yo creo que lo que nos debe de motivar es su fe y que supieron testimoniarla. No necesitamos levantarnos en armas y andar matando soldados y empleados de gobierno, no. Pero sí podemos manifestarnos cuando vemos alguna ley que es injusta y que perjudica a nuestra sociedad, a nuestras familias, a nuestros educandos, a nuestros niños, porque se vienen leyes que hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que salir a manifestarnos con respeto, con decisión y con constancia. Claro, como dice usted, a lo mejor a nosotros ya no nos toca con las armas, pero sí nos toca defender nuestra fe, a lo mejor con las ideas, a lo mejor en nuestra casa, en donde estudiamos, en donde trabajamos, en los diferentes espacios, nos toca con nuestro testimonio, viviendo las obras de misericordia y frecuentando los sacramentos. Gracias a quienes nos han acompañado en este excelente programa. Gracias por sintonizarnos, por estar al pendiente. Les encargo y les invito que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Misericordia Senda de Paz para que les esté avisando cada que estrenamos un programa cada semana y no se los puedan perder, así como los puedan compartir con sus familiares y amigos. Muchas gracias, paz y bien. Misericordia, senda de paz.